como escritos, pero más que todo lo tendrán es que leer. Listo, quinto video, muy corto, porque se hacen referencia a los tipos de muestreo que tienen implementado el programa en los módulos que estamos analizando de muestras complejas. Sí, el tema de la ponderación, claro, la que realmente nos sirve es la ponderación final, Claudia. Si yo tengo 3 etapas, en el ejemplo pasado teníamos 2 etapas, luego habían 2 probabilidades de inclusión, y al final quedó una ponderación total, pero esa ponderación tuvo en cuenta las 2 de atrás. Ese dato, sí, claro, ese dato de la ponderación final es la que se utiliza para calcular el promedio aritmético. Por eso da distinto del muestreo aleatorio simple. Y por eso también ese factor se utiliza para estimar la proporción. Porque no es lo mismo tener en cuenta una probabilidad de inclusión o un factor de ponderación para un estado muy pequeñito que con otro muy grande. Si yo tomo una muestra, vamos a hacer el ejemplo, o mejor, algo figurado. Ahora dijimos que tomábamos 10 para todas las secciones electorales o para todas las delegaciones. 10 para todos. Claro, pero no es lo mismo el 10 cuando hay 20 delegaciones o secciones que cuando hay 50, que cuando hay 80, que cuando hay 1000. Eso se pondera y entonces el indicador final está muy afectado por eso. Y ahí es donde da distinto. Ahora, no es que multiplico por... sí, se multiplica, pero mire que eso lo hace el aparatico, ahí no nos tenemos que complicar. Si lo estamos construyendo, por ejemplo, en Excel, si lo vamos a construir en Excel porque no hice el diseño adecuado en el SPS, porque no lo tenía bien implementado, etcétera, entonces sí, yo calculo la probabilidad de inclusión en la primera, probabilidad de inclusión en la segunda, probabilidad de inclusión en la tercera. Multiplico esas probabilidades como hicimos en el ejemplo inicial y le calculo el inverso a esa para hallar la ponderación. Y esa ponderación, la última que hice, el producto de las 3, como hicimos en el ejemplo, ese es el factor que se tendrá en cuenta para calcular los estimadores y más aún para hallar regresiones, para el cruce de variables, para todo eso. Claro que el peso cambia y eso es lo que hay que tener en cuenta. Miremos en investigación de mercado, no es lo mismo, y ya lo hemos dicho, Cochabamba con La Paz y con otros lugares. En el uno se encuestaron 30, en el otro 120. Bueno, hay que considerar eso. Muy bien. Bueno, aquí retomando entonces el tema del tipos de muestreo, no voy a releer lo que ya está ahí, ni mucho menos, pero lo quise traer para que quedara como en memoria. Dentro de los tipos de muestreo que podemos seleccionar, dándole a la lupita, lo estoy viendo muy bien, está el aleatorio simple, es el que hemos trabajado hasta el momento, es el que usualmente dejamos. Porque aún cuando yo defino el estrato, voy a hacer un muestreo estratificado, y mantengo este tipo de muestreo, lo que está diciendo es que al interior de cada estrato va a usar esa estrategia del aleatorio simple. Entonces, ¿qué se selecciona dentro de los estratos? Generalmente conglomerados. Pero entonces él me va a seleccionar los conglomerados usando el azar, usando el muestreo aleatorio simple. Tiene implementado otros algoritmos, el sistemático, todos sabemos el sistemático, cómo se mueve, pues en lo general. Si no, pues también hablamos de él en otro momento. Pero algunos fórmulas para calcular estimadores, incluyendo los muestreos proporcionales al tamaño, no siempre tienen implementados los algoritmos para calcular esos estimadores. O sea, las fórmulas cambian dependiendo de la forma del muestreo que escojamos. Entonces imagínense, nosotros estamos usando siempre el aleatorio simple, y si venimos por este lado y nos da por usar el de probabilidad proporcional, entonces la fórmula del estimador cambia, y si usamos el sistemático cambia, el de Breuer
cambia, todos ellos. Lo importante aquí es identificar cuál necesitamos nosotros. Lo común es el aleatorio simple, sigue siendo. Ahora, otros como el de proporcionalidad al tamaño son usados solo en la primera etapa. Entonces ya no nos permitirían hacer otros ajustes luego. Pero eso es lo que quise conversar así muy sucinto, porque en las diapositivas subsiguientes es lo que estoy mostrando tomado del manual mismo. El sistemático simple que es, se selecciona con un intervalo fijo en todo el marco muestral, o en los estratos, lo mismo que yo decía ahora, o sea, se trabaja igual que el aleatorio, pero ya de una manera sistemática. Hay otras opciones de trabajar con reposición, algunos de ellos. Aquí está en pantalla el de probabilidad proporcional al tamaño. Es básicamente lo que tratamos de mover en un momento ahora al hacer las proporciones. Pero un método de primera etapa selecciona unidades de forma aleatoria con probabilidad proporcional. Podría usarse con reemplazamiento. Solo se puede realizar muestreo sin reposición de los conglomerados. Ya aplica cuando tenemos conglomerados. Pero reitero, no es solo tener en cuenta ese detalle, sino cuando podemos pues tener también algoritmos para calcular los estimadores. Ya lo que sí se sabe es que el aleatorio simple lo tiene, cuando hacemos estratificado y al interior usamos el muestreo simple, hay igual para proporción. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Estos otros, como el de Breuer y otro señor que sigue, yo creo que pues realmente nunca los he visto aplicar. Eso es un indicador de que tal vez no es tan general, pero no lo teórico, porque lo teórico ya sí hay de él alguna bibliografía, sino en lo práctico. Porque aquí lo mencionan, es un método de primera etapa que selecciona 2 conglomerados de cada estrato. Pero entonces está amarrado a eso. Siempre voy a seleccionar 2. Entonces es difícil que algún modelo o un estudio se acomode exactamente a esos requerimientos. Pero tienen esas posibilidades. Cuando en algún momento les toque, pues podría pensarse en esa opción, pero el resto no veo más utilidad. Bien, vamos ahora a entrar al programa SPS para mirar cómo funciona con el otro archivo que tenemos. Entonces voy a dejar este pequeñitico aquí